vamos a ver. Como siempre les digo que siempre hay más de una manera de hacer lo mismo y recordemos este mismo ejemplo de cómo transmitir información hacia este componente que es el listado de desarrolladores, ¿no? Recuerden que cuando adicionamos cosas aquí, una manera de él enterarse de que tiene que mostrar cierta información es porque lo pasamos por input, que era la manera que tenemos aquí ahora, ¿no? Es decir, le decimos, bueno, mira, componente del listado, tú tienes que mostrar una lista y la vas a obtener aquí, ¿no? La otra manera, que fue la que comentamos, era esta, que no la pasamos como un input, pero él se entera porque está suscrito al servicio. Es decir, cualquiera de las dos variantes no funcionaba. Bueno, vamos a ver esto del color, ¿no? La única manera que tiene de él enterarse es porque lo pasamos por un input, porque no hay ningún observer que le diga a este componente, no hay ningún componente, no hay ningún observer que le diga a este componente cuál es el color nuevo, ¿no? Lo definimos como un input y en el ngOnChange le decimos que cambie el color y esas cosas, ¿no? Ahora, vamos a suponer que hacemos esto. Aquí en el color lo quitamos. Vamos a ver qué sucede. Vamos a modificar el color. ¿Y qué sucede? Que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el componente no se está enterando de este valor, ¿no? Vean, al quitarlo, el componente no está recibiendo como input esa información, por tanto, él no se entera de nada. Entonces, vamos a ver una primera manera de decirle a este componente que se entere, ¿no? Vamos a ponerle un ID y vamos a ponerle listado component. Ahora, SID, ¿qué me permite? Bueno, SID me permite tener una referencia de lo que sea, en este caso, del componente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esa referencia la puedo utilizar aquí, en este método. Bueno, se hace sin la almohadilla. Entonces, yo digo aquí que voy a recibir un componente que incluso ni me interesa que sea, no sé cuál es un componente cualquiera. Y ahora vamos a ver qué se imprime. Primero siempre vamos a hacer eso, siempre vamos a tener como premisa mostrar primero la información a ver qué se imprime para después ver cómo la manipulamos. Vamos a ver. Vean que aquí se imprime algo que parece un objeto, ¿eh? Si le paso el mouse por arriba, me da un conjunto de cosas, ¿eh? Incluso adentro tiene un developer list, tiene un router. Es decir, eso como que se me parece a precisamente el objeto que representa a esto, ¿no? Vean que incluso tiene un campo color, otro count y bueno, el developer service, el developer list. Entonces ya eso me da idea de que tengo de alguna manera el objeto que representa a este HTML. O bueno, no es un HTML exactamente, es un componente, pero bueno, veámoslo así, que este objeto físico representa a todo lo que está dentro, a toda la lógica que está asociada a este componente. Bueno, entonces si es así, incluso vamos a hacerlo mejor para que nos dé un completamiento de código. Vamos a decir que ya yo sé que esa variable es de este tipo. Por tanto, si es de este tipo, ya yo puedo hacer algo como lo siguiente. Componente. Tu atributo color va a ser igual a este color. Vamos a ver si él se entera
Vamos a ver si él se entera. Pues se enteró. Entonces, fíjense que aquí el on-change no se está enterando. Recuerden que cuando sucedía el on-change de se llamaba al NG on-change, pues no se está enterando. ¿Por qué no se está enterando? Porque no le estoy modificando ningún valor a través del input. Se lo estoy modificando directamente a la referencia. Eso no es bueno, pero es posible. Ahora, ¿por qué no es bueno? Porque si yo hago esto, ¿ven? ¿Qué pasó? Me da un error de compilación porque dice, mira, tú estás intentando en otro lugar, ¿ven? Acceder a una propiedad que es privada. Y si lo pongo protected, lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo public. Ah, entonces sí. Ahora, eso ya es un poco feo en cuanto a programación, ¿no? Que yo tenga que poner una propiedad mía pública para que alguien la pueda modificar a su antojo. Pero bueno, funciona. Entonces, era lo primero que quería que vieran. Algo que se puede hacer. Es decir, que uno puede tener la referencia de un componente y en tiempo real modificarlo. Es decir, en este caso, acceder a sus propiedades y modificarlo. ¿Ya? Esa es una manera de hacerlo. Ahora, ¿cuál sería la otra manera de hacerlo? Bueno, no indicándolo así. No indicándolo así. Entonces me digo yo, bueno, y si no lo indico así, ¿de qué otra manera podría indicarlo? Bueno, ¿de qué otra manera podría indicarlo? Bueno, podemos decir, mira, yo tengo un child que se llama listado component, ¿ok? Entonces de aquí tengo que ponerlo al principio. Sí, vamos a ponerlo para arriba. Aunque no da error de compilación, pero bueno, es porque el IDE me obliga. Yo tengo un hijo que se llama así. Entonces, ¿qué hace el Angular? Bueno, el Angular busca dentro de todo esto alguien que tenga el ID que indique en el otro lugar, obtiene la referencia y la almacena en esta variable. Y bueno, posteriormente puedo hacer lo mismo. Listado component.color igual a color. ¿Ya? A ver si funciona así. ¿Ven? Funciona igual. Pero fíjense que en ningún momento se llama al ngOnChange. ¿Qué tiene de malo eso? Que si yo como práctica cotidiana hago eso, toda la lógica que tenga desarrollada en el onChange no va a suceder. Por tanto, voy a perder un poco de ventaja de lo que en ese componente se haya determinado hacer en el ngOnChange. Entonces, otra cosa que no me quedaría más remedio que hacer sería llamar al método update list data. Porque si no lo hago así, entonces en el ngOnChain, como se va a ejecutar, no va a suceder lo que tiene que suceder. Vamos a ver si sucede. ¿Ven? Que ahora sí se llama al update list data. Y entonces, bueno, es la manera de resolver ese problema por no hacer lo correcto, que lo correcto sería es haber dicho, bueno, si ese componente que es hijo mío necesita una información, voy a pasársela como un input.
O si necesita que uno de sus atributos sea modificado, bueno, le voy a pasar un input que él en el ngUnchain determine qué hacer con ese valor, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuándo se suele utilizar eso? Cuando no se programa las cosas correctamente, como es este el caso. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque no existe un input que me permita hacer esto, ¿no? Recuerden que lo quitamos, ¿no? Antes el color era un input y ahora es simplemente un atributo. Entonces, como estamos ya trabajando con malas prácticas, bueno, pues entonces hay que seguir trabajando con malas prácticas e ir haciendo las cosas con malas prácticas. Entonces, no es una manera ideal, pero resuelve. Es decir, que el viewChild no es más que la manera que tengo yo desde un componente de conocer, de tener la referencia de un hijo o de varios y poder manipularlos desde el padre. No es lo ideal, no es lo correcto, pero bueno, resuelve y en algunos casos no queda más remedio que hacerlo. ¿Ya? El viewChildren es lo mismo lo que cuando tengo varios. En este caso, fíjense que tengo este, ¿ya? Imagínense que quiero tener otro más, pero no le puedo llamar igual. Entonces a uno tengo que llamarle componente 1, a otro tengo que llamarle componente 2. Entonces aquí debería tener dos hijos, uno que sabemos que se va a llamar componente 1, otro que se va a llamar componente 2. Y entonces sabemos que es la manera que tendríamos de resolver eso, ¿no? Es decir, tendríamos el 1 y el 2. Ahora, imagínense que en vez de tener solamente 2 tengamos 500. Entonces, por supuesto, no es lógico tener 500 variables de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, en vez de hacer esto, hacer esto. Y decir, bueno, yo voy a tener varios. ¿Ya? Entonces, ya yo sé que aquí voy a tener acceso. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Bueno, primero vamos a ver que esto funciona y después vemos que vamos a tener dos aquí, ¿no? Ven que se cambian los dos al mismo tiempo, pero es lo que les decía, imagínense que ustedes tengan 500 referencias, entonces no van a repetir esto 500 veces, ¿no? Porque ya de momento cuando tengan que copiar y pegar esto 500 veces, en el copy-pega es donde empiezan los problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos this children. Entonces, para cada uno de los componentes, vamos a cambiar el color y además vamos a llamar al update list. Vamos a ver, debe funcionar. ¿Ven? Y bueno, en principio es para poder manipular o poder incluso obtener información, ¿no? Supongamos que queramos tener una información, es simplemente decir c.get listado, por decir algo. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos que programar un método que sea get listado y que ¿sí? Ya sea el valor que tenga internamente, puede tener tantas variables como quiera y sería la manera. Claro, que en vez de hacer esto,
repetimos, ¿qué era lo adecuado? Haberlo hecho o a través de un observador o haberlo hecho como hace el formulario a través de un output, ¿no? Vean que el formulario aquí tiene su output para avisar al resto de componentes que, mira, yo tengo esta información que manipulé y todo el mundo que lo necesite se entera. ¿Ya? Entonces, si no, hacerlo a través de un observer y sería una solución adecuada. Entonces, en resumen, ¿por qué se tuvo que utilizar esto? Bueno, como alternativa a esas otras cosas que no se utilizaron. Es decir, cuando estamos trabajando con un componente de otra gente o que ya está hecho, que no se puede modificar porque sabemos que funciona bien y modificarlo implicaría el riesgo de que muchas otras cosas dejen de funcionar correctamente. Entonces, como no lo podemos modificar, como no lo podemos cambiar, porque es un componente incluso de una librería de terceros de Angular, que nosotros no le vamos a decir a los desarrolladores de Angular que modifiquen algo para nosotros utilizarlo. Simplemente tenemos que utilizar lo que ya tienen. Entonces, no nos queda más remedio que poder acceder a las variables, a los métodos que tenga internamente ese componente de esta manera eh, tan inmersiva y bueno, no es lo ideal, pero bueno, es la que nos queda. Es decir, que en resumen sería la idea de la diferencia entre ViewChild y ViewChildren y en diferencia con respecto a las otras técnicas que ya hemos visto anteriormente, ¿no? No sé, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O creen que ya todo está bien? Bueno, yo por mí vale, teniendo en cuenta que... Pero esto no se usa en el proyecto o Sí, aún hay bueno, por ahí algún remanente antiguo. sí, hay muchos remanentes por ahí de cosas donde sí lo usan. Por ejemplo, en un wizard, es decir, en una funcionalidad que tiene 5 o 6 pasos, por ejemplo, o 3 pasos, primero tienes que hacer esto, después lo otro y después lo otro. Hay mucha gente que hace referencia a cada pantalla, ¿no? A cada página es una referencia y entonces dice, bueno, en esta página sé que sucedió esto. Bueno, ¿cómo manipulo la información de lo que sucedió ahí? Acceden de esta manera. En la otra, sé que hubo otra información que se manipuló, ¿cómo accedo a esa información? Y en el tercer paso, ¿cómo hago para manipular la información que se maneja en el tercer paso? Accediendo de la misma manera. Por supuesto, ya después nosotros hicimos, bueno, mira, si al final son componentes que están en una misma pantalla y que comparten una información, vamos a hacer un servicio. En ese servicio guardamos la variable y el que la quiera modificar lo que hace es llamar un método del servicio y así se modifica la variable y el que quiera acceder a la información se lo pide el servicio. Y entonces ya como que los componentes son independientes, cada cual hace lo que quiera hacer sin tener que pensar qué fue lo que dice el otro, y el que quiera saber qué fue lo que dice el otro simplemente le pide la información al servicio, no tiene que hacer referencia a ningún child, ni children, ni nada de eso, porque es lo lógico, ¿no? Porque si ahora mismo cambio algo del componente, es decir, es lo que les digo, si ahora vengo aquí en el listado, pues aquí, ajá, en vez de esto indico protected, ya donde quiera que se utilizaba la variable color va a fallar, ¿no? Como empieza a fallar aquí ahora. Bueno, ahora no va a fallar en compilación, pero en ejecución sí va a fallar. Y entonces es lo que le digo, que no es lo adecuado. Es decir, mientras menos dependencia haya entre los componentes, mejor. Si tiene que haber alguna dependencia es porque es de información. Incluso de si tiene que uno enterarse de cuando suceda algo, para eso están los outputs y para eso están los inputs y ya está. Más que eso, fuera de eso, utilizar el children. Si ustedes tienen la necesidad de utilizar un ViewChild o un ViewChildren, es porque definitivamente hay algo que no está bien programado ahí, porque siempre se puede evitar y es recomendable, pero bueno, existe y como lo van a ver, tienen que conocerlo por si tienen que tocar algo, sepan qué tocar y qué consecuencias puede traer o no
hacerlo de una manera u otra.